Saludos, iglesia, Dios les bendiga. Por aquí el pastor Alexis Vázquez, como les había dicho, para compartir la palabra del Señor y que esta palabra pueda llegar a todos sus corazones y en sus hogares. En estos tiempos que estamos viviendo, donde estamos, ¿verdad? Prácticamente vamos a estar por cerca de 15 días en nuestros hogares, poder compartir la palabra del Señor. Para nosotros siempre es un placer, ¿verdad?, estudiar la Escritura. Eso nos distingue como congregación. Así que vamos a estar hablando acerca del tema de la cobertura espiritual. Si hay algo que Dios sabe, es cuidar a los suyos. Amén. Vamos a comenzar a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio de poder ministrar tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios del cielo, por cada corazón que está bajo el sonido de mi voz, que tú trabajes, Dios del cielo, con los corazones para que estén receptivos a recibir tu palabra. Tu palabra, Señor, que cumpla el propósito por el cual ha de ser enviada, y que Dios del cielo no regrese atrás vacía, sino que produzca fruto en la vida de los hermanos, a 100 por 1, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bien, vamos a estar hablando acerca de la cobertura espiritual, un tema del que se habla mucho. Realmente comenzamos a establecer si es bíblica, si no es bíblica, si hay salmos, si hay palabras que establezcan que realmente Dios hace una protección, una especie de vallado sobre aquellos que le aman, sobre sus hijos. Quiero que me acompañe al Salmo 3, capítulo 3. Voy a darle tiempo para que lo busque. Salmo 3, capítulo 3. Y también vamos a estar considerando el Salmo capítulo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Dice la palabra del Eterno: Mas Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. Salmo 3, capítulo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Busca el Salmo 34, 7. Y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no tan solo acampa alrededor de los que le temen, sino que dice que los defiende. Me llama la atención porque el salmista, en su trato con Dios, habla de que él experimentaba que Jehová era como un escudo alrededor de él. Y yo quiero hablarles en esta noche, ¿verdad?, en esta pequeña reflexión, acerca de un sistema de comprobación teológica que está en la misma Escritura, presentado por el apóstol Pablo. Lo vamos a llamar biología teológica. Eso lo estamos llamando nosotros para que usted pueda comprender el concepto. ¿Y en qué consiste? Pues vamos a dividir la palabra en tres partes: bio, de vida; logía, ¿verdad?, de logos, que tiene que ver con la palabra; y teológica, de lo que Dios establece en su palabra. ¿En qué consiste este concepto que les estoy trayendo? Pues es sencillo, y esto es lo que quiero que recuerden. El sistema establece que tiene que haber una coherencia entre lo que Dios ha dicho en su palabra versus lo que Dios ha hecho con su palabra. Repito, necesitamos establecer nuestra doctrina comprendiendo que lo que Dios hace tiene que tener una relación directa con lo que Dios dice. ¿Ok? Esto lo establece el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Busque qué dice. Romanos capítulo 1, versículo 20 enseña: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que fueron creadas, de modo que no tenemos excusa. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que si nosotros queremos comprender ciertos misterios de Dios o queremos establecer alguna base, alguna doctrina, nos serviría estudiar la creación, porque la creación guarda una relación entre lo que Dios habla con lo que Dios hizo. Amén. Vaya conmigo a este primer ejemplo. Vamos a estudiar la creación para investigar si realmente Dios tiene la tendencia de cubrir las cosas, ¿verdad? Y vamos a estudiar en tres ángulos: en lo micro, en lo macro y en nuestras vidas personales. Amén. Comenzamos. Por ejemplo, tres ejemplos en la creación. En el caso del hombre, el cuerpo humano, particularmente el órgano más grande del cuerpo humano, todos sabemos que es la piel. La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, actúa como una barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo. O sea que la piel
es un buen ejemplo de cobertura. Usted está contenido, ¿verdad? Y la piel es como una barrera protectora en contra de que las bacterias y los gérmenes no entren directamente a su cuerpo, ¿ok? Y la piel tiene particularmente 3 capas. Está la epidermis, está la dermis y está la hipodermis. ¿Qué aspecto interesante puedo encontrar en esto? Si hay una cobertura, cuando Dios creó al hombre y le dio una cobertura, lo vistió de piel para que la piel fuese como una especie de capa protectora, a Dios le plació que la piel tuviera 3 elementos principales. Pero de esas 3 capas, la piel, que siendo un órgano, tiene la capacidad de tener hipermeabilidad selectiva. En otras palabras, ella permite que lo que le beneficia entre a la piel, y a la misma vez lo que el cuerpo ya no es un desecho, como el sudor, por ejemplo, la piel lo extrae. Entonces, en otras palabras, ella absorbe. Si usted, por ejemplo, se hace una quemadura y se tiene que aplicar algún tipo de medicina en la piel o algo, usted se va a dar cuenta que la piel tiene la capacidad de absorber ese medicamento y dejarlo entrar, pero a la misma vez todos los químicos del cuerpo, como el sudor, el cuerpo tiene, la piel los expulsa, los extrae. Esa hipermeabilidad selectiva de dejar entrar lo que le conviene y dejar salir lo que el cuerpo desecha. Cuando vamos a estudiar, este es en el caso del individuo, el ser humano que está, ¿verdad?, cubierto por esta piel. Vemos también que en lo macro, en la creación macro, Dios también tuvo la tendencia de, cuando hizo al mundo, el planeta Tierra, también Dios le dio al mundo una cobertura llamada la atmósfera. La atmósfera terrestre protege la vida de la Tierra, absorbiendo la capa de ozono de la radiación solar ultravioleta, y también reduce la temperatura del día y la noche y actúa como un escudo protector contra los meteoritos y los desperdicios que hay a veces en el espacio. La atmósfera, me llama la atención que ha resistido miles de ataques externos sin perjudicarse, evita la entrada de elementos dañinos y permite la entrada de los elementos que son beneficiosos. Volvemos al tema de la permeabilidad selectiva. Ella permite que los rayos entren, ¿verdad? Y ella regula la entrada de lo que le hace bien al planeta Tierra y a nuestro ecosistema, pero a la misma vez sirve como un escudo protector y nos protege de los ataques externos. Qué ironía que esta atmósfera ha aguantado por millones de años ataques de meteoritos y basura galáctica que cae sobre la atmósfera terrestre y la ha contenido, ha servido ese escudo protector. Pero me llama la atención que desde que comenzó la revolución industrial, comenzamos nosotros con las fábricas, con la contaminación, a crear huecos en esa atmósfera, y ella no ha podido resistir tanto los ataques de adentro hacia afuera como los que ha resistido de afuera hacia adentro. Yo quiero que usted vaya conmigo en esto. Vamos a poner un tercer ejemplo en la microcreación de Dios, la más pequeña, que es la célula, ¿okay? Primero pusimos de ejemplo la piel humana, que sirve como una barrera protectora, considerando las cosas que Dios ha creado y si ha tenido la tendencia de cubrirlas o protegerlas. Hemos visto que en lo macro, en el planeta Tierra, Dios le puso también una cobertura, un escudo protector. Y ahora vamos a estudiar la célula. Y la célula tiene algo que se llama la membrana citoplasmática. La membrana también funciona como una capa que rodea, ¿verdad?, el núcleo. Y también la célula en esa membrana tiene lo que llamamos permeabilidad selectiva. La célula permite entrar lo que necesita y también expulsa los desechos. Si usted analiza los 3 conceptos de las cosas que Dios ha creado, en ambas Dios tiene la tendencia de cubrir aquello que ha creado en su creación, y le ha puesto como un elemento a esa cobertura, a esa protección, la capacidad de dejar entrar lo que conviene y sacar lo que no conviene. Y en síntesis, viendo nada más lo que Dios ha creado, podemos establecer que sí, que Dios tiene la tendencia de crear las cosas con una cobertura. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Job, al capítulo 1, versículo 10.
Libro de Job, capítulo 1, versículo 10. Y este relato nos va a hablar acerca de si Dios realmente ha establecido una especie de cobertura que se tiene que respetar en los cielos o en el mundo espiritual. La Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 10, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Estas palabras las está hablando Luzbel, ¿verdad? Satanás, cuando fue al cielo como el acusador de las almas, y él fue a presentar una acusación en contra de Job. Y la Biblia dice que Satanás le dice a Dios y lo acusa de que Job estaba haciéndole fiel a Dios por causa de los bienes que Dios le había dado, por causa de la bendición que Dios le había dado. En otras palabras, Satanás está acusando a Job de que sus motivaciones no son correctas. En otras palabras, le está diciendo a Dios, Dios, Él te sirve y Él te está haciendo fiel, pero no por las motivaciones correctas. Fíjese hasta dónde Satanás a veces comienza a acusar a los santos. Gracias a Dios que sabemos que ahora todos nosotros tenemos un abogado defensor, el cual es Cristo Jesús. Espero que todos le den gloria a Dios por eso, eso merece un amén. Sin embargo, habiendo estudiado este caso, dice que Satanás le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene? Por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado sobre la tierra. Mire la clase de protección que tenía Job. Voy a volver a repetir para que aquellos que están experimentando tiempos de temor, tiempos de inseguridad, tiempos de que realmente las noticias a veces se meten en nuestro ser y nos ponen un poco intranquilos. Yo los invito a ver la realidad de cómo Dios nos cubre y nos protege. No estoy haciendo un llamado ni una apologética a la irresponsabilidad. Todos debemos, ¿verdad?, seguir las normas que se establecen. Todos debemos seguir, ¿verdad?, las instrucciones que nos están solicitando a toda la ciudadanía. Pero a aquellos que son hijos de Dios también les estoy haciendo un llamado a reconocer que usted está protegido por el Señor. Amén. Y dice, ¿no has hecho tú un vallado alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados lo ha bendecido. Un vallado que diría yo que hasta triple, porque dice, has hecho un vallado alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, y después establece por todos lados. El mismo Satanás reconoce que era Dios el que tenía totalmente protegido a Job. Tal vez usted me pregunta, pastor, pero ¿y si Dios lo tenía tan protegido, cómo es que Satanás tuvo acceso a él? Realmente el mismo Job nos responde esa pregunta. Habían cosas a las que él le estaba dando demasiado temor, demasiadas preocupaciones. La Biblia registra que él todos los días hacía oraciones y presentaba sacrificios por sus hijos en temor de que ellos hubiesen pecado. Al punto que el mismo Job luego establece que el temor que me espantaba, eso mismo fue lo que me aconteció. Y yo vengo a hablar esta noche en contra del temor. El temor tiene un poder realmente muy satánico. La Biblia establece, creo que más de 365 veces, no temas, una para cada día. ¿Por qué? Porque el temor opera o funciona con los mismos principios que funciona la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la esperanza de lo que no se tiene. Por tal razón, el temor funciona cuando a veces comenzamos a idear o a darle entrada a pensamientos de cosas que realmente no nos han pasado. Usted comienza a escuchar las noticias con todo lo que viene, ya usted se imagina asfixiándose en sala de emergencia sin que nadie lo atienda y en unas crisis. Y la realidad es que cuando comenzamos a plantearnos todas estas cosas, perdemos el gozo, perdemos la esperanza y estamos llamados a vivir por fe. Amén. Y Dios siempre que hablaba con alguien le decía, no temas, no temas. La realidad es que la fe potencializa todo lo bueno que Dios quiere sobre nosotros, pero el temor potencializa toda la agenda del enemigo en contra de nosotros. Y hablando acerca de la cobertura, mire las palabras de Jesús en Mateo, busque conmigo el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 14. Marcos capítulo 7, versículo 14, vamos a leer hasta el 23. Y dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿vosotros también estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que del hombre sale, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. En otras palabras, Jesús está hablando acerca de los alimentos y en un dato particular, pero yo quiero aplicar este principio de lo que he venido hablando. La realidad es que Dios nos tiene cubiertos espiritualmente, y esa cobertura espiritualmente es infalible contra todo ataque del exterior. El enemigo puede planificar contra cada uno de nosotros diferentes ataques, y está escrito en la palabra que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y que el mismo Job establece que yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y no hay ningún propósito tuyo que pueda ser estorbado. La Biblia dice: los míos son míos, yo los tengo en la palma de mi mano y nadie me los arrebatará. Estamos seguros en el Señor. Esa cobertura que Dios nos puso tiene un potencial grandísimo de resistir ataques externos. Sin embargo, aquí dice que de adentro hacia afuera nosotros podemos vulnerabilizar esa protección. De adentro hacia afuera nosotros podemos abrir puertas que realmente socaven esa protección que Dios nos tiene, y una de ellas es el temor. El mismo Job dice: el temor que tanto me espantaba, eso fue lo que me aconteció. Y Santiago capítulo 1 dice: el que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Yo quiero que usted entienda que no estamos llamados a temer, que no estamos llamados a andar en histeria, estamos llamados a confiar en el Dios que sabe distinguir entre el que le sirve y el que no le sirve. Qué ironía que estamos viviendo cerquita de nuestra Semana Santa, el estar retenidos en nuestros hogares, así quizás como en Egipto cuando ocurría una plaga y todo Egipto estaba aterrorizado por la plaga, mientras que los judíos estaban dentro de sus hogares y recibieron instrucción de celebrar la Pascua, esa protección divina contra las plagas de afuera. Se están repitiendo ciclos, hermanos. Estamos viviendo una de las mejores etapas de la iglesia cristiana y estamos llamados para dar fruto, ese fruto de fe, ese fruto de esperanza. Yo estoy pronto a compartir una cena con mis hijos y con mi esposa en familia, pronto a vivir este tiempo de cuarentena y unirnos más familiarmente, y es el llamado que les hago a cada uno de ustedes, a comprender que Dios establece claramente que estamos protegidos, pero que nosotros podemos fragilizar esa protección cuando comenzamos a sacar de nosotros temores, inseguridades y cosas que realmente no nos hacen ningún bien. Espero que esto les sirva de mucha bendición. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 26. Vamos a buscarlo por aquí. Efesios capítulo 4, versículo 26. Quiero cerrar con este texto. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Llama la atención que todas estas cosas que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios vienen de adentro. Está hablando de palabras descompuestas, a veces
comenzamos a hablar como la gente habla, como la gente se expresa en la calle. Esto está malo, esto se va a poner peor. Comenzamos a declarar cosas que realmente Dios no nos está llamando a declarar, y comenzamos a disminuir esa cobertura espiritual. Inmediatamente se disminuye esa cobertura espiritual, nuestro ánimo decae, comenzamos a afectar nuestro gozo. Y recuerde algo, y con esto estoy cerrando, realmente la consistencia de esa cobertura espiritual que nosotros tenemos es en ese grandioso fruto del Espíritu, que es el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando habla de fortaleza, no tan solo implica nuestra fuerza, sino es como nuestro castillo. Yo les invito a todos a dar ese fruto maravilloso del gozo en estos tiempos difíciles que estamos experimentando, que realmente, si lo ponemos a analizar, no son tan difíciles nada. Estamos en nuestros hogares, con nuestros familiares, tenemos un tiempo donde podemos, ¿verdad?, ponernos al día con los quehaceres del hogar, a veces que tanto descuidamos. Y los invito a cada uno de ustedes a tener un tiempo en plenitud. Dios les bendiga, Dios les guarde. Con ustedes el pastor Alexis.